Hola a todos. No hay nadie todavía. Bueno, igual. Hola. ¿Cómo está Jime? Primera conectada al pie del cañón. Dani, Male. Voy saludando, vamos esperando. Tengo el micrófono acá. ¿Me pueden decir si se escucha bien? Igual el micrófono es para Facebook. Después me cuentan en Instagram qué onda. Vamos a ver. Estamos acá esperando que se conecte algo de gente. Estoy pasando el link a quien pueda interesarle. Vamos a estar hablando de emociones hoy. Me parece súper pertinente debido a la crisis que estamos pasando. Y vamos a ver por qué la llamo crisis, ¿no? Algunos dicen es por el coronavirus, otros dicen es por la pandemia, otros dicen es por la cuarentena, otros por el aislamiento. Creo que la forma en que cada uno elige expresarlo habla mucho de cómo lo está viviendo. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de esto hoy. Si quieren, mientras esperamos, perfecto, se escucha. Gracias, Dani, gracias, André. Bueno, acá estamos. Pasé los links por WhatsApp también. Vieron que ahora WhatsApp permite ver los videos dentro de WhatsApp, así que también van a poder estar viendo el vivo ahí si no están tan reconciliados con las plataformas. A los de Face les digo que estamos en Instagram. A los de Instagram les digo que también estamos en Face. Y que este video después, además de que va a quedar en Facebook, no en Instagram, eh, lo voy a subir a YouTube también. Así que bueno, acá estamos. Saludo también acá. En Facebook están Sandra, Valeria, Claudia, Ame, Mir, Orlando. Bueno, les cuento para arrancar. Igual primero me voy a preparar un mate porque cuando hablo mucho, por ahí Indira, nuestra fonoaudióloga amiga, me dice que tengo que cuidar más la voz. Hola Laura. Instagram entra mucho en pausa. O sea, la calidad del video es piola en Instagram muchas veces, pero la verdad que la mejor plataforma para transmitir hasta ahora es Facebook. De hecho, el otro día transmití por YouTube y no solo que la calidad fue mala, sino que además después no me permitió subirlo por motivos de... No cumplía con las normas, qué sé yo, hablamos del otoño. No sé, habremos usado mucho la palabra ritual y se asustaron. Ahora que pienso no le puse agua al termo. Tiene el agua vieja. Bueno, vamos a ver qué tan frío está. Bueno, ¿alguien quiere ir contándome cómo los está tratando la cuarentena estos primeros minutitos mientras esperamos que alguien se conecte? Podemos ir leyendo. Bien. Hola Laura. Me dicen que por Facebook se escucha bien. Hola Jessica. Zafa el agua del mate. Bueno, les voy a ir contando eh, a ver. Vamos acá. Cuando empezó todo esto, yo me puse a reflexionar sobre, bueno, primero
esperar a ver qué sucedía, ¿no? Cuando digo todo esto me refiero a la pandemia, el virus, el aislamiento, como sea, que cada uno elija llamarlo. Eh, yo estoy bastante acostumbrado a estar así, capaz 15 días en casa encerrados yendo solamente al chino. Pero pensaba, bueno, cómo podía repercutir esto en las personas. Los primeros días estuve bastante silencioso, no sabía mucho qué hacer, qué decir. Así que esto lo hablaba un montón con Andrea. Cómo es importante tomarte el tiempo para escucharte. Y cuando digo escucharte, digo escuchar el ser esencial. Para los que están haciendo algún curso en transpersonales o algo, ya saben de lo que hablo. Pero el ser esencial es esa parte auténtica en nosotros, digamos. Son esas expresiones espontáneas que muchas veces no nos permitimos expresar por miedo a que si, a que si las expresamos, lindo momento para verse con una yerba, cuando estás diciendo que hay que expresar las cosas, uno tiene como un miedo a no ser querido, a no ser aceptado. Entonces, en esto que llamamos proceso de individuación desde lo transpersonal, metemos esas cualidades auténticas en la sombra, diría Jung, y en lugar de expresar eso, expresamos otra cosa que en general es diametralmente opuesta a lo que metimos en sombra. Entonces, cuando hacemos eso, construimos una máscara. Y ese es el tercer arquetipo. Sombra, lo que no nos permitimos expresar. Esencia, que también es eso que no nos permitimos expresar. Pasa que cuando es sombra lo percibimos como algo negativo. Cuando logramos verlo como esencia lo percibimos como algo luminoso. Y luego la máscara, la personalidad, lo que vamos mostrando en distintas áreas de nuestra vida, que muchas veces son distintas máscaras. El problema es que somos esa máscara. Lo que lo transpersonal propone, de lo que Jung habló en casi toda su obra, es en cómo podemos expresar esa esencia. Cuando es necesario, porque también expresamos, digamos, está bueno, digo, expresar la máscara en determinados momentos porque somos seres sociales, ¿no? Bien. Entonces, en este momento de introspección, casi obligatorio, algunos más acostumbrados, otros menos acostumbrados, es como que el inconsciente me guiara. Y el inconsciente es ese ser esencial, o al menos el ser esencial habita en ese inconsciente. Así que, un poco la propuesta fue dejar que aparezca lo que tenga que aparecer. Y en ese aparecer y en ese preguntar también en las redes, de qué tema querés que hable en el próximo vivo. Perdón, pero atiendo un poco acá. Me escriben y un poco presto atención porque propuse, ahora les voy a explicar, que hagan algunas preguntas por WhatsApp también. Entonces, me daba cuenta que qué pasaba con el mundo emocional, siendo que ahora estamos o solos, como es mi caso, bueno, con Roto, con mi perrito, que no es mío, es un perrito. Para mí es el perrito. Después se los voy a mostrar, algunos ya lo conocen. ¿Qué pasa con el mundo emocional cuando estoy solo, sin poder salir? O acompañado, que es toda otra temática, porque también de quién estoy acompañado. Estoy acompañado de gente que permite que se exprese mi esencia. Estoy acompañado de gente que me coarta la expresión. Y ni hablar de casos extremos, como puede ser cuando hay abuso, cuando hay violencia, y de pronto, en términos más específicos, quedo en cuarentena con el agresor, digamos, psicológico, físico, agresor del modo que sea. Entonces se me ocurrió, como nosotros en la formación transpersonal trabajamos en una unidad con el mundo de las emociones, desde la perspectiva de lo transpersonal, también lo hemos trabajado en un ciclo de fogones, retomar esta temática y compartirla de una forma más simplificada, ¿no? Entonces se me ocurrió armar un grupo de WhatsApp, que es una herramienta que yo utilizo muchísimo para dar clases y para sentirme acompañado y para acompañar, ¿no? Esto de que las aplicaciones son
lo que hacemos de la aplicación. La aplicación no es per se ni buena ni mala. Eso es lo que suelo decir cuando me hablan mal, por ejemplo, de Tinder o de esas aplicaciones. La aplicación vibra lo que uno es. Entonces, se me ocurrió armar un grupo. Inicialmente, digo, bueno, un grupo de contención para ir charlando, para que la gente cuente. Y fue así, fue como un clic. Tras una semana de introspección, dije, es esto lo que quiero hacer, lo que tengo ganas, lo que me va a motivar, que es como trato yo de vivir la vida. Bueno, se empezó a sumar un montón de gente, la verdad que es un grupo numeroso. Entonces se me ocurrió hacer algo un poco más capricorniano. Para los que no me conocen, tengo el sol en Capricornio y está en la casa 7, que es la casa de Virgo, así que tengo bastante tierra. Estructurar algo bien armado y trasladar de alguna manera la dinámica de los fogones transpersonales que hacemos los martes, que son presenciales, que ahora estamos hablando de astrología, pero decir, bueno, traslademos la dinámica de los fogones al mundo de lo virtual. Hagamos un fogón virtual. Así que acá estamos. La propuesta es que quien se quiera unir al grupo me pida el link para poder unirse. Somos bastantes, yo voy a testear un poco a ver cómo es la dinámica siendo tantos y en todo caso la propuesta va a ser ir dividiendo, sacando algunos miembros del grupo para armar distintos grupos y que el compartir sea más fluido, porque a veces entre tanto mensaje se pierde algo de información. Así que en una de esas armemos, voy a estar compartiendo lo mismo en todos los grupos, pero de esa forma la interacción me parece que va a ser un poco más fluida. Así que decidí armar este grupo, este vivo hoy, para explicar un poco cuál va a ser la dinámica. Como les dije, yo voy a estar transmitiendo a través de Facebook, de Instagram, mínimo una vez por semana, pero quizás más cantidad de veces también. Eso va a depender mucho de las ganas. Tiene que haber toda una predisposición de emoción, de energía, para poder abordar estos temas. Pero me interesa, por sobre todas las cosas, que ustedes se sientan acompañados en este momento, ya sea que estén solos o ya sea que estén no tan bien acompañados, digamos. Le pongo un poco de humor también porque, bueno, es toda una cuestión. Así que vamos a transmitir por Facebook, vamos a transmitir por Instagram y vamos a estar compartiendo constantemente cosas por WhatsApp. En este grupo o en estos varios grupos después decidiré bien qué hago. Así que lo que voy a hacer ahora en el video es hacer un repaso por las temáticas que vamos a trabajar y empezar a introducir un poquito cuál es la perspectiva de lo transpersonal sobre las emociones. Para lo cual primero les voy a hablar de lo transpersonal. Muchos ya saben, otros no, nunca está de más repetir. De forma muy sencilla, lo transpersonal es lo que está más allá de la persona, por eso es transpersonal. ¿Y qué es la persona? La persona es esa máscara de las que le hablé más al comienzo en el video. Es lo que yo le muestro al mundo. ¿Hay algo auténtico que quiero expresar, que quiero mostrar, que no estoy mostrando? Bueno, eso es lo que lo transpersonal me va a permitir expresar. ¿Y cómo? Explicando desde la psicología lo que muchas tradiciones de sabiduría han dicho de la historia de la humanidad. Entonces vamos a apelar a los chinos. Origen de la pandemia, dicho sea de paso. Sobre todo al taoísmo. Vamos a pasar un poco también por la tradición sufí, que es la parte mística del Islam. Vamos a pasar por la astrología, por el tarot, por la alquimia, por los mitos, por los cuentos de hadas. Esas son las tradiciones de sabiduría. Y ahí, de una forma más bien poética, el hombre ha ido expresando lo que hoy por hoy la psicología busca expresar, que es el alma. Expresar, sacar de la prisión el alma. Y alma y psiquis son lo mismo, etimológicamente son lo mismo. Así que si lo transpersonal nos propone expresar nuestra esencia, nos propone expresar la mejor versión de nosotros mismos, vamos a tratar de hacer eso a través de las emociones. Pueden buscar videos en YouTube y en otros lugares sobre qué es lo transpersonal. Voy a pasar algún link para no detenerme en eso hoy y poder empezar a hablar un poco sobre el mundo emocional. Bien, a ver, voy a leer algunas cosas que hayan comentado. Vale, dice, sí, me voy conectando con mi esencia.
Male creo que hizo el curso de Tarot, así que sabe un poco de lo que hablo cuando hablo del ser esencial. Me voy conectando con mi esencia y puedo usar mi máscara de manera consciente. Puedo percibir al otro en su esencia, o cuando uso una máscara me vuelvo más perceptiva, y yo creo que sí. Es interesante como lo dices, uso la máscara. No es que, uy, no, me saqué la máscara y la prendo fuego. Esa máscara es necesaria, la cuelgo en la pared, y si yo soy profesor, me pongo la máscara del profesor en el momento en que necesito ser profesor, pero no traslado ese siendo, diría un coach, del profesor a todas las áreas de mi vida. Y puedo apelar a distintos yoes interiores. Y conforme voy conociendo eso y conforme más voy conectando con mi inconsciente, más perceptivo me vuelvo. Y un poco la propuesta de este ciclo, que donde vamos a trabajar las emociones desde lo transpersonal, es la autopercepción. La idea es brindar herramientas prácticas y que se puede ir generando una identidad de grupo, es decir, que se genere en este grupo, todos los que estamos ahora acá, o en WhatsApp, un inconsciente colectivo de este propio grupo. La humanidad tiene su inconsciente, cada cultura tiene su inconsciente, cada grupo humano tiene un inconsciente, así como cada persona tiene un inconsciente. Por eso hablamos de inconscientes colectivos y de inconscientes personales. La idea es ir instrumentando medios a través de la tecnología y, en lugar de demonizarla, sacar su parte luminosa y trabajar y acompañarnos. Me parece súper valioso eso. Acá me dice Elect Carol. Lo que menciona Male sería, dice, cómo desarrollar la percepción y la esencia, que no sea una mirada simple, sino más allá de lo que veo o siento, es autoobservarse. Porque muchas veces lo que yo siento, que es una percepción, ya vamos a hablar de eso, es una forma de decodificar lo que el entorno me devuelve, y el entorno siempre me devuelve lo que yo tengo dentro. Por eso en la alquimia se dice, como es adentro es afuera. Yo no tengo posibilidad de ver las cosas de una manera que no sea a través de mi propio mundo interior. Ya vamos a hablar de esto. En el último video en el que salimos con Mirna decíamos que el hombre proyecta su drama interior en cualquier cosa que le sucede en el entorno. Por eso, y esto la astrología lo explica a través de la luna, anda a preguntarle a 3 hijos con la misma madre, a 3 hermanos con la misma madre, que describan a su mamá. Y lo van a describir de forma distinta. Esto lo explica la luna en astrología, pero también tiene que ver con que cada uno proyecta su drama interior en esa mamá que le tocó, o que eligió, para los que creen en vidas pasadas. Bueno, entonces la idea es que nos llevemos a herramientas prácticas. Esto me parece súper importante, porque a veces la espiritualidad queda en lo etéreo, y ahí aparecen los que yo llamo espiritualudos, que creen que van no caminando, sino flotando a varios centímetros del piso. Y no, si crees en esto de que el alma encarna, si el alma eligió estar acá en un cuerpo, quiere vivir lo físico, quiere vivir la materia, y la materia es súper espiritual. Tendemos a no verlo, se nos dificulta ver la espiritualidad en la materia, pero es una expresión más de lo espiritual, porque todo es espiritual. Así que no caigamos en lo espiritualudo, seamos prácticos, pongamos mente, pongamos sensación, pongamos sentimiento, pongamos intuición, pongamos percepción. Con todo eso elaboremos algo, porque somos todo eso, no somos una única cosa. Entonces, herramientas prácticas, ejercicios, voy a proponer para conectar con la parte tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo. Para quienes no lo sepan, en general es una información que está bastante difundida. El hemisferio izquierdo se encarga de la parte racional y procesa toda la información de forma racional. ¿Qué información procesa? Procesa la información del hemisferio derecho. Tengo que pensarlo mucho porque siempre me confundo cuando lo digo. Y el hemisferio derecho es el hemisferio que capta la información de forma directa. Tiene que ver con lo creativo, con lo intuitivo. Entonces, es como la materia prima con la que trabaja la parte izquierda, nuestra parte racional.
vamos a trabajar con los dos hemisferios, vamos a intentar alinearlos, para lo cual vamos a usar algunos ejercicios de arte terapia, vamos a meditar, vamos a visualizar, vamos a trabajar lo que en coaching o en counseling se llama focusing, que tiene que ver con el centramiento, con la meditación, pero no la meditación del Buda sentado en flor de loto abajo de una higuera, sino el mindfulness, ahora se lo llama de esa manera, que es la adaptación de esas técnicas de meditación tibetana a la vida cotidiana. De hecho, la propuesta también, yo voy a ir anotando cosas acá, para no olvidarme pasárselos después. Les voy a pasar videos sobre cómo meditar. Para el que no meditó nunca, meditar en 1 minuto. Tan sencillo como 1 minuto. No hay excusas. Y también les voy a pasar una charla TEDx donde hay una neuróloga que cuenta cómo se fue dando cuenta que estaba teniendo una ACV en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Por ende, se empezó a anular en ella toda la parte racional. Y quedó totalmente la parte que vamos a llamar intuitiva, la parte creativa, la parte que recibe directamente la información. Y es increíble, es conmovedor, porque al ser neuróloga podía describir impecablemente lo que le estaba pasando. Y me parece que es un ejemplo buenísimo para entender cómo funciona el cerebro. Así que voy a estar pasándoles por el grupo de WhatsApp. Quien no esté en el grupo y quiera, por favor, si tiene mi WhatsApp me escribe. Si no, me deja un comentario en Facebook sobre todo, porque en Instagram después es más difícil. Y yo les paso un link para que se unan al grupo. Así que la idea es esto, lo bajamos a tierra. Y vamos a empezar la temática, ya iremos viendo cómo se va desarrollando, porque tampoco sabemos cuánto va a durar esto, pero la realidad es que voy a estar compartiendo material a diario. No sé si los vivos van a ser, de hecho no van a ser a diario los vivos, sí me comprometo a que sea 1 por semana, pero quizás sean más, de acuerdo a que tan inspirado esté. Me voy a hacer un mate. Una de las primeras cosas con las que vamos a trabajar es la autopercepción consciente. ¿Qué es percibir? Percibir es incorporar información a través de los sentidos. Lo explico súper sucintamente. Incorporar información a través de los sentidos. Es información sensorial. Cuando yo digo percibo que va a pasar algo es porque olí, vi, escuché, sentí, no sé si me estoy olvidando de algún sentido, gusté algo. Y mi inconsciente lo procesó y aunque no media la razón, me di cuenta de algo. El inconsciente a través de los sentidos se da cuenta de algo y se lo informa a la parte consciente. Porque como la parte consciente está enfocada en algo concreto, desecha mucha información sensorial. La propuesta va a ser que nos autopercibamos, que a través de los sentidos, y en esto aplico esta idea del mindfulness, del momento presente, de no estar pensando en lo que va a pasar, ni estar recordando qué fue lo que sucedió, que eso es lo que hace la mente constantemente. Incorporar herramientas para estar en el momento presente, que suena muy trillado, muy espiritualudo, pero la realidad es que ese es el único momento en el que nuestro cerebro descansa. Y ahí, como me pasó a mí cuando decidí hacer esto, aparece como lo que se suele llamar iluminación. Fue una iluminación hacer esto, qué sé yo, no es que sea ni más ni menos trascendental, pero sí es una iluminación en tanto que esto es lo que yo tenía ganas de hacer y quizás en ese momento no lo sabía. Y ahora estoy feliz haciéndolo, no lo siento forzado, estaba esperando que suceda, no estaba pensando excusas para postergarlo. Y ahí es donde entonces se expresa la esencia. Y entramos, como dicen los coaches, en estado de flow, estoy fluyendo, no me doy cuenta que el tiempo pasa. Por eso estoy hablando de 1000 cosas cuando ya tendría que estar hablando de otras, porque me voy emocionando, porque me apasiona lo que hago. Entonces, volviendo a la autopercepción. Hoy ya comenzamos en el grupo con un ejercicio sencillo, que es una lista de sentires. No me acuerdo el nombre del autor que la elaboró, está en el apunte que les pasé. Aprovecho para decirles cómo vamos a trabajar. Yo armo un Google Drive donde voy subiendo a diario información y voy avisando en el grupo que se subieron cosas en el Drive y a su vez las paso también por el grupo para los que son menos duchos tecnológicamente. Pero en el Drive va a quedar todo, así que si no lo hacen en el día, lo pueden hacer al otro día o lo pueden hacer de acá a un futuro. Pero hoy comenzamos poniéndole nombre a lo que sentimos. De esa lista yo lo que les propuse fue elegir palabras que sientan que definen o que expresan lo que ustedes están sintiendo en este momento encerrados en casa. Supongo
que una de las grandes palabras que va a estar ahí es el miedo, que es una de las, o la emoción más primitiva. Ahora vamos a hablar del miedo. Pero además de poder desde la cabeza, porque leo en una lista qué palabra define lo que me está pasando, también vamos a proponer ejercicios para sentir en el cuerpo lo que me está pasando. Cada emoción se refleja en una parte del cuerpo y no es siempre la misma. Si bien las emociones están vinculadas con ciertos órganos, no todo el mundo siente el enojo en el mismo lugar. Vamos a reflexionar sobre eso, porque una vez que yo hago un poco más consciente mi cuerpo, me pesco antes en la emoción que estoy teniendo. Entonces, pescar corporalmente la emoción que tengo y ponerle nombre ya resuelve gran parte del estrés que me puede generar la emoción. Llegado acá, lo que quiero decir es que definir qué es una emoción y diferenciarla de el sentimiento. La emoción, como la palabra lo dice, en inglés se entiende emotion, me pone en movimiento, es algo que brota espontáneamente. Hay una eterna discusión entre los que estudian esto sobre si primero pensamos o primero sentimos. No se ponen de acuerdo. Yo creo que cada uno tiene que vibrar lo que le parece. Yo creo que la emoción brota en momentos donde no pensamos y creo que son una expresión del ser esencial justamente porque aparece sin que pensemos. Nuestra parte racional está vinculada a la máscara y es lo que en muchas ocasiones no permite que expresemos el inconsciente, el ser esencial. Entonces, para mí primero es la emoción. No me gusta adoptar posturas estrictas, quizás a veces sea primero el pensamiento. Los que proponen que primero pensamos hablan de pensamientos primarios y secundarios, pensamientos primarios que funcionan como gatillo para una emoción. Creo que es una discusión que no tiene mucho sentido, pero sí podemos entonces me pasan acá el nombre del autor. Marshall no sé cuánto. Bueno, no importa, ya quedó atrás. Lo van a leer en el apunte. Gracias a mi asistenta. Ahí pasa también el... Muy bien, Andrea, estás atenta. Gracias. No podría solo. Gracias, muchas gracias. Sin importar si primero pensamos o sentimos, la cuestión es que sentimos. Y esa emoción nos pone en movimiento. Y vamos a trabajar sobre todo, y al comienzo, con dos autores. Norberto Levi, psicólogo transpersonal argentino, precursor de lo transpersonal en Argentina. Les voy a pasar videos de él hablando de las emociones. Y con Samuel Masters, y que de ahí viene el título, digamos, de esta propuesta, que es intimar con la emoción. Ahora les voy a hablar de eso. Estas emociones, miedo, tristeza y enojo, son las emociones aflictivas. Nos afligen, nos hacen sentir mal, porque no fuimos educados para vincularnos con esas emociones. Entonces, identificándola en el cuerpo y poniéndole un nombre, ya alivio esa aflicción. La propuesta de Samuel Masters es encontrar el mensaje amoroso de cada emoción. Él propone el amor como un océano y el resto de las emociones, ahora les explico por qué digo así, como las olas en la superficie. Podemos discutir también si el amor es o no una emoción. Yo tiendo a pensar que el amor es lo único que existe. Trasciende la emoción, trasciende la materia, somos amor. Suena trillado, parezco Cris Morena hablando, si querés, o justamente un espiritualudo. Pero casi todas las tradiciones de sabiduría coinciden en esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el amor envía a través del enojo? ¿Cuál es el mensaje que el amor envía a través del miedo? ¿Cuál es el mensaje que el amor envía a través de la tristeza? Qué difícil ver amor en el enojo. Pero podemos partir de la base, y esto lo dice Masters, que no se activa una emoción o no brota una emoción en nosotros por algo que no nos importa, por algo que no nos interesa. Sobre todo, bueno, en los vínculos esto se ve. Entonces me enojo cuando algo o alguien me importa. Si no, no me enojo. Entonces, si me importa, hay amor. Y ahí pasamos a Norberto Levi. ¿Qué propone Levi? Levi propone identificar las parejas de opuestos complementarios. Y esto es chino total, de Yin Yang. Lo vamos a ir desarrollando. Es Tao, es Tai Chi.
Entonces nos va a proponer no solo que identifiquemos esa pareja interior que funciona en nosotros y que está conflictuada, sino que nos va a brindar herramientas para que esa pareja se reconcilie, se vincule desde un lugar amoroso. Suena muy flashero así, sobre todo para los que quizás nunca estuvieron en estas temáticas o no conocen mucho el laburo que venimos haciendo. Podemos imaginar que yo tengo, y esto Pixar en la película Intensamente lo grafica hermosamente, en algún momento de este ciclo vamos a trabajar con esa película, tenemos esos personajes, tenemos en mi caso un Fernando enojón, un Fernando triste, un Fernando alegre. Alegría, gozo, bondad, asombro, son las emociones no aflictivas. Las vamos a abordar más hacia el final, porque de pronto alguna herramienta para conectar con el gozo dentro de esta cuarentena puede ser súper útil. Pero por sobre todo me interesa que trabajemos las emociones aflictivas. Esos personajes que nos habitan, dice Levi, les podemos dar una entidad y los podemos hacer hablar. Yo les aseguro que en el momento en que yo hago hablar al Fernando enojado, cuando siento enojo, se alivia todo, porque él tiene algo para decirme. Hay un mensaje amoroso ahí. Si yo tengo las preguntas correctas para hacerle, ya sea hablando conmigo mismo, grabando un audio, un video o escribiendo, siento un alivio enorme. Así que cada emoción, cuando lleguemos a cada emoción en los distintos encuentros, va a tener una batería de preguntas que le podemos hacer. Bien, a ver, vamos a leer. Hago esto de leer un poco para no aburrirme yo y voy a entrar acá. Si alguien quiere preguntar en el grupo de WhatsApp, está inactivo por ahora. Verónica García, ¿me estás viendo? ¿Me estás hablando por el chat de Facebook? Verónica García, te hablo a vos. Contame, Verónica, y les propongo también al resto, y así me da pie a la próxima temática. Cuéntenme cuál es la emoción con la que más habitualmente están en contacto y cuéntenme esa emoción que dicen que no transitan. A vos, Verónica García, te estoy esperando puntualmente, pero si alguien me responde también voy a leer. La pregunta es, ¿con qué emoción no conecto? Vieron que hay gente que dice, yo nunca estoy triste, yo nunca me enojo, yo no tengo miedo. ¿Qué pasa con eso? Porque si no te enojás, no estás triste, no tenés miedo, no sos un ser humano. El tema es de qué forma las defino, qué construcción hago sobre la emoción y si me permito sentirla. Acá alguien me dice la ira, pero la ira ¿qué? ¿No sentís ira o estás muy en contacto con la ira? Eva Ramberry. Te estoy esperando, Verónica García. I'm watching you. Ahí le voy a hablar. Los leo, les leo. Les leo. A ver acá, porque Facebook es raro con el tema de los comentarios. Bueno, acá me dicen que, pucha, yo contacto con todas las emociones, dice Alice. Y sí, está bien, está muy bien, eso es lo que necesitamos. Recibir el mensaje de todas, contactar con todas. A ver quién más me cuenta. Vivo enojado últimamente, me dice Male. Bien, ahí tenemos un problema, estamos poseídos por la emoción. Ahora vamos a hablar de eso. Pero me interesa ver si alguien me dice, esta emoción yo no la siento nunca. Angustia, me dice Tony. Bien, angustia es interesante, es una palabra que puede aplicar tanto para la tristeza como para el miedo. Habría que identificar ahí esto de las emociones primarias y secundarias. A veces hay una emoción primaria que no me permito sentir y la tapo con otra. Entonces quizás no estoy enojado, quizás tengo miedo o me enoja sentir miedo. ¿Qué pasa con la angustia ahí? ¿Es una angustia de tristeza o una angustia de miedo, Tony? Acá me dice, conecto mucho con la nostalgia, no termino de transitarla nunca. Bueno, aprovecho que decís eso para tomarlo con el tema de la ira. Yo voy a hacer hincapié en que hagamos para un trabajo más como de PNL, ¿no? De programarme y de mandarle un mensaje concreto al inconsciente. No es que, si yo siento ira, fíjate que la palabra ira justamente es la palabra que se eligió para decir en español uno de los pecados capitales, ira. Yo vengo hablando de enojo, no de ira. A mí me gustaría que hablemos de enojo
y no de tristeza, ni de de enojo, y no de ira, ni de bronca, ni de agresión. Hablemos de enojo para dejar esas otras palabras para el enojo en sombra. Nostalgia sería tristeza. Usemos la palabra tristeza. Si yo uso nostalgia, entonces tengo la tristeza en sombra. Y poner una emoción en sombra significa o que no la expreso o que la sostengo en el tiempo. Y si yo sostengo una emoción en el tiempo, se convierte en un estado de ánimo, en un estado del ánima, en un estado del alma. Entonces lo ilumino y digo, ¿qué mensaje me trae la tristeza? Estoy triste, pero no nostálgico. Nostálgico es instalarme, desear que algo que pasó vuelva a este momento. Lo mismo que la melancolía. Si yo siento ira, soy agresivo, soy irónico, soy violento, pero si estoy enojado, simplemente hay un mensaje de que está pasando algo que no está bueno, que yo no quiero que pase. A ver, yo estoy muy neptuniana, me dice acá gente que tiene unos usuarios en Instagram que no hay manera que me permitan saber cuál es su nombre, así que 05GG21 me dice. Yo estoy muy neptuniana, y bueno, sí, si sos neptuniana por eso tenés ese nombre. Mucha fe de que va a salir todo bien, pisciana. Cuidado que no sea negación. Cuidado. Eh, Hay una de las temáticas, se colgó Facebook, es una de las temáticas que vamos a ver nosotros es la imaginación fábrica del miedo, algo así se llama. Eh, Acá dice Serafín, que no sé si será un angelito, me cuesta, dice, entender la diferencia entre sentimiento y emoción. Bien, gracias, porque me traes a la temática. La emoción brota espontáneamente. Al sentimiento lo prolongo en el tiempo y le meto cabeza. Cuando yo empiezo a procesar la emoción y la quiero entender y la sostengo en el tiempo, la que más sostenemos indefectiblemente es la tristeza, la que menos dura es el enojo, ahí se convierte en un sentimiento, en un estado de ánimo, en un estado del alma. Y lo prolongo. Y en vez de estar triste me deprimo, en vez de estar enojado me pongo violento. ¿Se entiende, Serafín? A ver, Jime, una vez me tocó un trabajo de diseño y el tema que me tocó era alegría. Como no me gustó, se lo cambié a una compañera por la tristeza. Bueno, vos estás para la película intensamente. Si querés contame por qué no te gustó la alegría, ¿no? Eh, bueno, hay gente que habla de astrología acá. Qué cosa esto. A ver acá. ¿Qué más me dijeron? No me permito enojarme, me dice Valeria. ¿Por qué no? Cuando no me permito enojarme y cuando la emoción no se expresa, la que fuere, sintomatizamos. Y de esto saben un montón los que biodecodifican, ¿no? El inconsciente expresa lo no expresado a través de un furcio, de un lapsus, de un sueño, de una fantasía, de un síntoma. Lo sentimos en el cuerpo. Creo que no me enojan ciertas cosas, dice Jessica, y llega semanas después. Bien, cuando me la agarro con el boludo que tengo al lado, cuando en realidad el enojo me lo generó mi jefe, ponele. Acá, Claudia me dice lo mismo, me cuesta conectar con el enojo. Cuando identificamos que nos cuesta conectar con algo, con una emoción puntual, tenemos que reflexionar sobre qué es para mí estar enojado y qué construcción tengo yo. Yo era de los que decían, yo no me enojo nunca, me acuerdo la cara de mi psicóloga cuando se lo dije. Pero vieron cómo son los freudianos que no dicen demasiadas cosas. Ahora que tengo más herramientas me doy cuenta por qué puso esa cara. Yo tenía una construcción del enojo como violento y agresivo. En mi familia cuando alguien se enojaba había agresividad. Entonces jamás me iba a permitir yo eso, hasta que aprendí que hay otra forma de enojarse. Y he tenido, no es tan sencillo, pero he tenido momentos donde he podido expresar amorosamente el enojo. Y fue muy, muy gratificante. Después a la persona que tenemos adelante se puede molestar igual, se puede ofender igual, se puede enojar igual. Y ahí tendremos que trabajar otras cosas y nos pesa mucho lo que dice el otro, ¿no? Sigo acá, a ver, en Instagram. Últimamente tengo enojos. Maru dice, el que
se siente neptuniano es porque Neptuno está en Piscis, habrá que ver en qué casa. Bueno, chicos, astrología. Male en el cosmos. Me incomodan las personas que están todo el tiempo bien y nunca los veo enojados o nerviosos. A trabajar la sombra, Male. Jime, conecto más con la tristeza y siempre me sentí identificada con la tristeza en Intensamente, que es la que toma el mando finalmente en la película, ¿no? Tristeza. Bueno, ¿qué tan identificado estoy y qué tanto se convirtió esa emoción en un componente de mi máscara, de lo que aprendí a mostrar para sobrevivir? Si me muestro triste, sobrevivo. Si me muestro alegre, no sé, desde me piden cosas o abusan de mí o me exigen de más. O, como Male dice más arriba, me tratan mal porque se irritan cuando me ven feliz. Eh, Acá, Sandra, últimamente creo que el miedo me hace conectarme con un estado de desconfianza. Me cuesta conectar con el disfrute, si bien en lo profundo siento alegría profunda de vivir. Bien, Sandra, qué interesante. Ahí me das pie para que hable de la tristeza y del gozo. Y sobre la tristeza hay distintos tipos, es la emoción que más se prolonga en el tiempo, está muy vinculada al duelo, es importante identificar si la tristeza es duelo, en este caso, la pérdida de algo, de alguien, de un vínculo, un trabajo, de algo chiquito, de algo grande. Leo también acá, leo allá, me distraigo. Bueno, contesto esto y sigo yo repasando un poco el temario de lo que vamos a trabajar en el taller de las emociones. Vos hablas de desconfianza y gozo. Bueno, la tristeza, tan vinculada al agua por las lágrimas, aparece cuando hay que soltar algo. Si yo me resisto a soltar algo, empiezo como a debilitarme. Pero el ego no lo quiere soltar y puede ser que aparezca tristeza. También puede ser que aparezca enojo, pero en general está vinculada. A mí me gusta porque Samuel Masters dice, la tristeza aparece cuando algo que se está yendo todavía no se fue y yo necesito fuerza para transitar ese periodo. Por eso es importante en una sociedad que nos quiere distraer continuamente, conectar con la tristeza. Y cuando un amigo te dice, no seas boludo, no lloré, vámonos de joda, hay amor ahí, pero también hay ignorancia, porque quizás necesito quedarme en casa llorando, quédate llorando conmigo, porque necesito drenar eso que siento. Bueno, dejo de contestar preguntas ahora, porque si no, no avanzo más con el temario. Ya hablé un poco, otro de los temas entonces es lo que no nos permite sentir, amigarnos con lo que sentimos. No quiero sentir enojo, entonces no estoy recibiendo el mensaje. No quiero sentirme triste, entonces no estoy recibiendo el mensaje que el amor manda a través de la tristeza. Hay una palabra que es Maitri, que significa amistad incondicional consigo mismo. Y me parece que es una palabrita muy interesante porque hay una psicóloga, Virginia Gowell, yo conocí esta palabra gracias a ella, que también habla de la autoestima. Y dice que una palabra en sánscrito, si no me equivoco, es budista. Y ella habla de Maitri y de autoestima. Dice, qué horrible hablar del amor por uno mismo como estima, ¿no? Yo estimo... es casi como si la palabra connotara que es una calidad menor de amor, un poco menos de cariño, si es que eso existe. Entonces, autoestima parece una palabra como un poco débil. Así que es más lindo hablar de amor propio. Y Maitri es una palabra budista que está lindo porque habla de la amistad incondicional conmigo mismo. Yo soy todo lo que soy, con luces y con sombras. Y tengo esto de lo que estoy orgulloso y me parece maravilloso. Y tengo todo esto de lo que me avergüenzo, de lo que no me gusta. Todo esto que quiero trascender. Pero tengo que amarme con eso, porque esa es la condición del ser humano. La luz y la sombra. Y lo que sucedió, y esto Jung lo critica, cuando aparece el cristianismo y se instala, divide el bien del mal. En general, las deidades en las tradiciones de sabiduría tienen aspectos positivos y negativos en ellas, contenidos en ellas.
el cristianismo separa a Dios del diablo. Y ahí comienza en nuestro psiquismo una separación entre lo que está bien y lo que está mal, el dualismo de la mente. Y ahí comienzan los conflictos. Hay que, como dice Levi, reconciliar estos pares opositivamente complementarios. ¿Se entiende? Tengo un montón de cosas que no me gustan de mí, pero las acepto, las ilumino, y ahí es donde se esconde el ser esencial, el self, lo que somos, en eso que rechazamos de nosotros mismos. Entonces, rechazo mi parte enojona, pero si yo no expresara luminosamente mi enojo, entonces habría algo muy valioso. Entre otras cosas, estaría poniendo un límite. ¿A cuántos, aprovecho y les pregunto, les cuesta poner límites? ¿Y cuántos son tan enojones que mantienen alejado, le pregunto a los arianos, a todo el mundo? Porque entre tanto enojo no se me acerca a nadie. Pero el otro extremo, el que no se enoja, vamos a aprender esto. ¿Qué emoción tengo en sombra y qué emoción tengo exacerbada? Nada sirve. Se cuenta que en el templo de Delfos decía, nada en exceso. Y una medicina y un veneno no son más que la misma cosa con diferente dosis. Me parece que esa es una linda forma de entenderlo. Así que vamos a tratar de autoobservarnos, autopercibirnos, para aceptar esos aspectos que no nos gustan tanto, iluminándolos. Bueno, vamos a pasar ahora a las 3 emociones aflictivas más importantes. El miedo, en primer lugar. Yo creo que una vez que hayamos visto todo esto de la autopercepción y la autoobservación, vamos a hablar del miedo, que me parece que es un poco lo que sucede con esta pandemia, con este virus, con este encierro. Vamos a hablar de miedo como la emoción iluminada y vamos a entender que el terror, el pánico, que es lo que suele suceder. La palabra pánico es interesante porque viene del dios Pan, que era un dios que pegaba un grito en el bosque, que asustaba de tal manera, aterrorizaba de tal manera a las personas, que producía pánico. Viene de pan la palabra. Pero es el miedo en sombra. Siempre que yo esté sobrepasado por una emoción o poseído por esa emoción, es porque está en sombra. Entonces la vamos a iluminar. Vamos a reservar la palabra miedo para hablar de esa emoción que nos pide que tomemos una decisión o que accionemos. El miedo nos pide accionar. Es la emoción más básica, la que más está vinculada a la supervivencia y aquella con la que aparece cuando estamos en un peligro inminente. Aparece en ese hombre primitivo el tigre dientes de sable y yo tengo que atacarlo o tengo que salir corriendo. Tengo que decidir y accionar. Si yo no decido y no acciono, el miedo entra en sombra, se convierte en pánico, se convierte en ansiedad, en angustia, en terror. Me paralizo, no acciono. Esa es nuestra parte más primitiva, activada. Como vivimos en sociedad, y acá, si me permiten un paréntesis, voy a hacer una reflexión. Vivimos en sociedad y porque vivimos en sociedad podemos enfrentar el virus. Este COVID-19 o coronavirus. Creo que se va haciendo patente la importancia del gobierno o del Estado haciéndose cargo de esta situación. Para eso el ser humano, que es un ser gregario, social, se junta, para que los que tienen menos posibilidades puedan sobrevivir. Inicialmente los bebés y los viejos. Perdí el hilo de pensamiento, pero quería hacer esa reflexión. Yo creo que va a haber un cambio profundo con esto que está pasando y me parece que el rol del Estado va a ser percibido de otra manera a partir de ahora. Cuestión es que el ser humano primitivo, creo que por ahí venía la idea, cuando siente miedo o ataca, ya me acordé por dónde venía, o ataca o huye. Hoy por hoy, al vivir en sociedad, ya no le tenemos miedo al, que por otro lado está extinto, tigre dientes de sable. Sino que el miedo se activa en momentos donde no es necesario. Entonces podemos hablar de un miedo funcional y un miedo disfuncional. Siento miedo antes de salir a hablar en público. Ese miedo va a generar un estrés y ese miedo me puede servir si lo ilumino. Si no, me va a jugar en contra y va a desactivar un montón de mecanismos corporales, hormonales, etcétera, que me van a terminar estresando y ese es estamos hablando del estrés malo, no del estrés bueno.
Por eso hablamos de un miedo funcional y un miedo... Pero me interesa que les quede esta idea. El miedo aparece cuando tengo que tomar una decisión o cuando tengo que accionar. Y a veces aparece, porque somos seres culturizados, en momentos donde no nos resulta funcional. Vamos a hablar de la tristeza. La tristeza es una emoción que no es... Vamos a hablar primero del enojo. De hecho voy a hacer este cambio. Yo acá les estoy leyendo el programa. Porque también está más cercana a lo primario. El enojo aparece cuando me tengo que defender de algo. De hecho, cuando aparece la emoción del enojo, la sangre va hacia los brazos en general o las piernas para que yo pueda atacar y defenderme. Lo que vamos a decir... me están haciendo por acá algunas preguntas, por eso me distraigo un poco. Así que antes de ir al enojo voy a ver si leo esto. Está bien. Bueno, no importa, lo voy a leer después. Acá estamos. Pánico. Vuelvo acá. Enojo. Esta sería la idea así sintética del enojo. El enojo aparece cuando alguien vulneró una frontera que yo no quería que fuera vulnerada. Es decir, pasó un límite. Cuando alguien pasa un límite, yo me enojo. Necesito decirle, este límite no lo cruces. Dándome cuenta que estoy enojado ya y diciéndolo, ya estoy volviendo a transar la frontera. Después tengo que lidiar frente al enojo. Ese es otro tema. Pero el enojo aparece ahí. Y hay otra segunda forma de que aparezca el enojo que tiene que ver con la frustración. Es un enojo un poco más inmaduro. Ahí más que laburar el enojo tenemos que laburar la capacidad de tolerancia que tenemos o la no capacidad de tolerancia. Y la frustración es yo quiero ir allá y en el medio aparece esto. Y esto que está acá no me deja ir ahí. Entonces me frustro. Bien, eso vamos a decir por ahora sobre el enojo. Vamos a pasar a la tristeza, que es la tercera emoción aflictiva sobre la que vamos a hablar. Y como ya dije, la tristeza me ayuda, me da fuerza, me da energía para transitar la ida de algo que se está yendo y todavía no se fue. Puntualmente la tristeza la vamos a dejar, esa palabrita, para hablar de esta emoción de forma luminosa, cuando yo no la expreso, cuando me distraigo. Cuando me distraigo, dame un segundo, voy a contestar acá una pregunta. No, se me complicó lo que quería hacer de forma más sencilla. Denme un segundito. Ahí va. Listo, ya está, disculpa. Tristeza, dijimos, me ayuda a soltar aquello. Hay una modalidad más profunda que es el duelo. Vamos a hablar del duelo. Probablemente, no quiero ser alarmista, pero la realidad es que va a morir gente. Está muriendo gente. Y en algunos casos nos va a tocar de cerca. Y me interesa que sepan que durante un duelo, el alma pide de mí todos mis recursos, mentales, físicos, emocionales. Entonces, no me puedo pedir lo que me pido siempre, no me puedo exigir lo que me exijo siempre, la gente no me puede tratar como me trata siempre, porque mi alma me está pidiendo todo lo que tengo para transitar ese momento. Aceptarla y transitarla, dice. Es eso. Esto no lo dije, gracias. Vos me estás haciendo el angelito este serafín, me hace acordar cosas. ¿Por qué esto se llama intimar con la emoción? Porque cuando yo intimo, abrazo, voy hacia adentro. Es como si yo a la emoción la convirtiera en un personaje y lo abrazara. Y en ese abrazo entiendo lo que le está pasando, siento compasión, siento lo mismo que siente el otro. Conmiseración, esa es una palabra linda porque conmiseración significa siento tu miseria, siento eso feo que te está pasando. No miseria como un bardeo, sino miseria como esa cosa fea que estás transitando. Lo hago conmigo mismo, esa es la clave de lo transpersonal, es con mi propia tristeza, con mi propio enojo, la abrazo, recibo su mensaje y me siento aliviado. Por eso a veces, y no es que yo critique a los coaches o a los counselors, no importa, porque ellos hablan de gestionar, administrar emociones. Y independientemente de la palabra que elijan,
esa palabra a mucha gente le va a llegar, sobre todo a la gente más racional. A mí me hizo ruido toda la vida, hasta que lo leí a Manuel Masters, a Samuel Masters, y él hablaba de intimar. Yo a Samuel Masters lo conocí a través de Fabiana Fondevila, que fue maestra mía en un momento. Yo me acababa de separar y con ella profundicé sobre el viaje del héroe, aprendí sobre emociones, fue muy lindo. Así que ya en esto de la gratitud, que es otra emoción increíble, eh, pienso que es lindo nombrar, ¿no? Virginia Gowell, yo con ella estudié también emociones y estudié interpretación de sueños. Y con Fabiana Fondevila, con quien conocí el viaje del héroe y así. Bueno, se me ponen locos los pelos. ¿Dónde quedé? Bueno, vamos a aprender a expresar todas estas emociones de una forma luminosa, digamos. Después hay lo que se conocen como emociones sociales, ya no son estas emociones aflictivas. Vamos a ver, quizás en este caso, no sé si van a ser las emociones que más, aunque uno nunca sabe, o ahora que lo pienso, sí. Sí, porque en esta convivencia, los que estamos solos o con nuestros perritos, bueno, vamos a estar como más tranquilos, ¿no? Pero los que conviven con su pareja, con sus hijos, de pronto van a sentir algunas emociones que son sociales. Que son varias, pero a mí me interesa que nos centremos en la culpa, para los que son culpógenos, la envidia, que falta acá, la vamos a poner, envidia, vergüenza, y agárrense con esta porque me parece que esta va a ser la estrella durante la convivencia, los celos, los celos. Todas cumplen un rol, si bien son sociales, ya no son tan primarias, empiezan a aparecer cuando el hombre empieza ya no a estar tan cercano a los animales, sino más bien a la vida cultural, van a aparecer la culpa. Y cuando trabajemos la culpa vamos a hablar cuál es la norma que me hace sentir culpa. No vamos a trabajar sobre la culpa puntualmente. La vergüenza, que aparece cuando yo necesito mostrarle al otro que sé que vulneré un acuerdo. Lo estoy súper simplificando. La envidia, que va a aparecer cuando sobre los objetos y las cosas, y los celos sobre los vínculos y las personas. La culpa cuida el vínculo cuando está expresada luminosamente. La vergüenza demuestra arrepentimiento cuando está expresada luminosamente. La envidia me funciona como motor para ir por lo que quiero cuando le envidio de forma luminosa a alguien su prosperidad, su crecimiento, etc. Y los celos, como dije, cuida los vínculos, la forma de vincularnos. Esas son las emociones sociales. Que ahora que vamos a estar conviviendo con nuestros afectos, en el mejor de los casos, yo creo que se van a activar de una forma interesante. Bien, ¿qué más? A ver, vamos a ir un poco... Vamos a ir acá al Facebook a ver si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere comentar algo. Acá me dice Serafín Virginia Gowell, sí, sí, es. En un momento de mi vida fue tan importante. Bueno, ¿qué puedo hacer para que el duelo duela menos? Para que el duelo duela menos, dice Ezequiel. Es que en realidad lo que tenés que hacer es tratar de que duela lo más posible, por decir de alguna manera. No sé si es correcto expresarlo así. Tiene que doler lo que tenga que doler, el duelo, y transitarlo y conectar y estar. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa emoción. Cuando la tristeza se empieza a retirar hay una cierta dulzura. Hay una cierta dulzura. Es interesante esa pregunta. Bueno, vamos a hablar en relación al duelo, del dolor, el apego y el desapego. Esta cosa budista de que el dolor
es parte de la condición humana, el sufrimiento es evitable, vamos a distinguir entre instalarme en el dolor, sufrimiento, y sufrir, el duelo, como les dije, y esto de ingresar al dolor y vivirlo. Bueno, está acá en el temario, lo nombré antes. Vamos a hablar de la vulnerabilidad. Esperen que vuelvo a transmitir por Instagram, porque vieron que se corta. Volvemos a Instagram mientras me tomo un mate. Si alguien quiere preguntar algo en Facebook, antes de que yo pase a hablar de la vulnerabilidad. Volvimos a Instagram. Bien. Bueno, ya tenemos algunas personitas también en Instagram. Seguimos. Y vamos a hablar entonces de la vulnerabilidad. El ser humano es un ser vulnerable, punto. En algún momento del desarrollo nos creemos que no, sobre todo cuando ya nos ponemos la máscara y nos identificamos. Entonces, estoy lleno de estrategias para no mostrarme ni sentirme vulnerable. Y me parece interesante incorporar esto en el taller porque el único vínculo, los vínculos están estrechamente ligados a las emociones, como les dije, son los vínculos en general los que motorizan en nosotros las emociones. No hay vínculo auténtico y profundo si no hay vulnerabilidad. Si yo no me muestro vulnerable, no va a ser auténtico, porque mi esencia es vulnerable. Y sí, voy a salir lastimado. El tema es reconciliarme con esa idea y no estar escapándole constantemente. Y con esta frase paso al siguiente tema. Hay que ser muy fuerte para mostrarse vulnerable. Parece una paradoja, pero creo que es bastante acertado. Bueno, crisis. Otro tema que vamos a tocar puntualmente. Crisis, oportunidad. ¿Cómo me paro frente a la crisis? ¿Qué hago con lo que me sucede? Destruir, generar caos, crear desde el caos creativo, reorganizarme, el miedo que le tenemos o el rechazo que el ego, que la máscara, que la parte racional, el rechazo, digo, que tiene frente a esto, es muy fuerte. Por eso lo percibimos como una crisis. Y en realidad, la crisis siempre es transformaciones, oportunidades, cambios. Estamos continuamente en crisis. Y el sufrimiento, del que les hablé antes, el sufrimiento del que les hablé antes es oponer a ese natural cambio continuo que somos. Y ahí viene el Wu Wei, Lao Tse, el Tao, el Xing Yang. El Wu Wei es un concepto chino, todo lo chino es difícil de traducir, pero es algo así como la acción en la inacción, es el no hacer. Y para entenderlo hay que trabajar mucho la complementariedad de los opuestos. Vamos a hablar puntualmente de la crisis de la mitad de la vida, entre los 28 y los 35 años. Los que aún no llegaron, prepárense, los que lo están transitando, adquieran herramientas y quienes ya hayan pasado esa edad pueden reflexionar, porque después, sobre todo para la astrología, los 56 más o menos es la siguiente. Y cómo se vincula todo esto con el proceso de individuación. Es el viaje del héroe, es ir a mi sombra a buscar lo valioso, traerlo, darme cuenta que la máscara no soy yo, sino que yo soy eso que traje de la sombra y poder expresarlo. Y también expresar la máscara cuando sea necesario. Vamos a hablar también del gozo, como les dije, de la bondad, de la felicidad, de las emociones que son más luminosas, pero que cuando están en exceso tampoco sirven porque suelen, por ejemplo, el gozo caer en el exceso, la felicidad en la negación. Y cuando escuchamos que el budismo habla de aniquilar el deseo, tratar de entender que de lo que habla es del deseo de posesión y no del anhelo, que no es lo mismo. Vamos a diferenciar entre anhelo y deseo. El anhelo es un motor.
el deseo también es un motor, pero vamos a separar estas dos palabritas como para poder comprender mejor lo que el budismo dice cuando nos habla de desapego, de aniquilar el ego, de no tener deseos. El ser humano no puede no tener deseos, pero si lo empezamos a, a ver como un anhelo y no como un deseo, se puede generar un cambio interesante, me parece. Esto ya sea al final del taller, les pido, porque ya termino básicamente con el temario, que me pregunten lo que quieran, así ahora cuando termino con esto voy a leer y respondo un par de preguntas. Que es lo que a mí me motiva, ¿no? El ida y vuelta. Es de las pocas veces que hago un vivo solo, me cuesta mucho, siempre me gusta que haya otro, Marte en Libra, para los que saben astrología. Y en la retroalimentación también, bueno, el ascendente en Leo que necesita del otro, ¿no? En la retroalimentación yo siento que me potencia, así que escríbanme, pregúntenme cosas así, me estimulan. Eh, Vamos a hablar de sensibilidad y espiritualidad. La conexión con lo sutil, algo en lo que yo estoy continuamente ejercitándome, porque una vez le digo a una amiga, si hay algo, si hay alguien que no es sutil soy yo lo menos sutil que hay, soy lo más ordinario, en esta cosa un poco ariana, ya termino de contarles que la luna tengo en Aries, como muy bruto todo. La conexión con lo sutil, la conexión con el inconsciente, lo que se suele llamar estados de conciencia ampliados y no alterados, porque si la conciencia llega ahí es porque puede y nadie la está alterando, salvo que haya sustancias de por medio, y no es lo mismo una sustancia natural que una sustancia sintética. O también algunos la llaman experiencias cumbres. Vamos a hablar de la alteración de la percepción del tiempo. Esto es un poco lo que sucede en los sueños, así que eventualmente capaz podemos hablar también de los sueños lúcidos, de los viajes astrales, la conciencia unitiva, la conciencia de que somos una unidad, el inconsciente colectivo de Jung, lo que es el conocimiento directo, intuitivo, no racional. Y por último, descubrir lo sagrado en cada pequeña cosa que hacemos, decimos, en cada pequeño vínculo. Lo sagrado es Dios. Dios nos habita, ese es el ser esencial para Jung. Entonces, si yo encuentro lo sagrado, encuentro a Dios en cada acción, en cada cosa, en cada persona, en cada animal, me encuentro a mí mismo. Y ahí es donde conecto con la unicidad. Y yo tiendo a pensar que la crisis que estamos transitando por el coronavirus, el COVID, o por el aislamiento, por lo que fuere, nos lleva eh, a tomar conciencia de que somos una sola cosa, que dicho así suena un poco loco, pero la idea es poder desarrollarlo en el taller o quizás en el próximo video hablar un poco más de esto. Se me está ocurriendo, André, si me estás viendo, te voy a hablar por acá, hacer un duplex. Le estoy escribiendo a ella. Te invito a salir por Instagram. A ver, la voy a invitar. A ver si me ayudas a darle un cierre a esto mientras yo voy a ir leyendo. Bueno, vamos a ir a Facebook. Acá hay un par de preguntas. Mientras te espero, André, a ver si te sumás. Acá preguntan, ¿la experiencia cumbre como el origen de la armonía emocional? Bueno, a ver si logro decodificar tu pregunta. Elegancia. eh, acá está Andre. La voy a volver a invitar. Aceptá, Andre, que ahí te va a salir como un mensajito en la pantalla. A ver si salís. Ahí va saliendo Andre. Mientras Andrea anda acomodándote, yo termino de contestar esta pregunta. Vos me decías la experiencia cumbre como una forma de armonía emocional. Bueno, armonía o equilibrio. eh, Armonía o equilibrio. La experiencia cumbre significa entro en contacto con mi inconsciente,
Ahí me parece que está tratando de conectar a Andrea. Entro en contacto con mi inconsciente. Mi inconsciente forma parte del inconsciente colectivo. Una experiencia cumbre es darme cuenta que yo soy parte del todo. Cuando les pasa este video de esta neuróloga que hizo una charla TEDx, donde ella cuenta que solo le quedó activo el hemisferio derecho, en un momento ella dice, yo no veía la diferencia entre mis células y las células de la pared con la que estaba apoyada. Casi como si eso viniera a conformar que todo es energía, que todo es una sola cosa, que vibra en una distinta frecuencia y que por eso la percibo, cuando vibra lento, como algo material, por ejemplo. Entonces, eh, no te veo, André, pero te escucho. Aparte, se escucha mi voz por el otro celular, me parece. Si podés bajar el volumen. Entonces, si yo entro a través de una experiencia cumbre, hago consciente que soy parte del todo, del inconsciente colectivo, entonces probablemente encuentre una armonía, un equilibrio que me permite expresar y conectar con lo emocional. Ahora, la emoción es algo terreno, así que siempre la voy a estar... eh, André, fíjate que se escucha mi voz, hay como un retorno. Entonces, la emoción yo siempre la voy a estar corrigiendo continuamente. Voy a cortar. Ahí va. Me escucho a mí mismo y me pongo loco. La emoción va a aparecer y siempre la voy a estar llevando hacia la luz, porque muy probablemente no se manifieste de una forma muy espontánea y muy auténtica de entrada. Probablemente va a apelar a la parte más animal, va a querer defender, va a querer salir corriendo, va a querer agredir. La voy a tener que ir corrigiendo. Se te escucha pero no se te ve, André. Bueno, espero haber respondido tu pregunta, si no después me preguntan por privado. Eh, no se te ve, André, qué pena. Sacame así nomás que estoy horrible. Estoy en la cocina. Bueno, pero por lo menos te van a escuchar los... Voy a leer acá un... Estoy mirando, Decime. estoy mirando por los dos celulares y está como en diferido, ¿viste? Claro, por Puse eso los te pedía que bajes el volumen, volumen sí. extremo. Ya bajé el de uno, sí. Bueno, contame, ¿querés hacer alguna una reflexión sobre lo que estuvimos hablando? En principio quiero decir que me gustó la forma en que arrancaste la explicación, si bien hay mucho material que compartiste. eh, Está bueno esto de pensar en las propias Momento, emociones, momento, sensaciones. momento. Ella es Andrea Lucero, me acompaña en los vivos de conversaciones transpersonales, hace los círculos femeninos, es parte fundamental de transpersonales y siempre la invito a participar porque tiene una visión transpersonal de la vida como yo, así que es una compañera. Así que eso para los que no te conocen, está loca, sale una mina hablando acá, ¿quién es esta? ¿No? Igual la mayoría te Sí, conoce. Bueno, una vez, sí. una vez presentada, ahora continúo hablando tranquila. Me dicen que no se, me dicen Andrea, que no se, Andrea consultora transpersonal. Gracias, Pere, bien, es gracias. verdad, me olvidé de decirlo, sos consultora, consultora psicológica, así que ejerces el counseling. Me dicen que no se te escucha, André. Vos fíjate si podés salir de la, de la conversación y volver a entrar, ¿te parece? Dale, dale. Ahí está. Vamos de vuelta, la invito de vuelta. A ver si ahora sale mejor. Ahí, ahí me avisan que no se la escucha. Bueno, a ver ahora. ¿Ahora se te ve? ¿Te cortaste el pelo o lo tenés atado? Ah, Atado. menos mal. Pareces tu papá, Andrea. Sí, recién me duché, estoy horrible. Viste que Emilio era, no me acordaba el nombre hoy. si hay algo peor que ser tu mamá es ser tu papá. No, en tu caso no lo sé. ¿Qué preferís? Bueno, Soltate el bueno, pelo. decía que Estoy tomando mate lo que frío. más, Bien, decime, dale. lo que me gustó es esto de compartir las emociones aflictivas en primera instancia y luego las emociones estas sociales, ¿no? Que se van a presentar obviamente en la convivencia con un otro, que como bien decías puede ser supuestamente una persona de tus afectos, pero a veces puede ser
un encuentro bastante difícil. Y aunque sean personas de tu afecto, puede darse un encuentro muy difícil en la convivencia. Para el que está solo, como es mi caso, el tuyo o el de algunos más, el encuentro con uno mismo, que me parece que es la oportunidad si queremos, ¿no? Bien, bueno, gracias por esa reflexión. Ahora ayúdame con esto, voy a ir leyendo un par de cosas, quiero que aprovechen para preguntar las últimas cuestiones, ya hace más de una hora que estamos, se hace intenso. Cecilia Santoro, ¿la conoces? Sí. Ceci nos dice, te aseguro que el duelo no dolido en su momento se convierte en tristeza eterna. Ay, se puso poética. Hoy que en un audio Cecilia nos decía, yo no soy tan poética como Claudia. Chupate esa, Cecilia. Después decís que no sos poética. Tristeza eterna. Y claro, la tristeza puntualmente uno la puede visualizar como agua podrida. Bien escorpiana. Imagínense que tenemos acá agua podrida. Y que cada vez que nos permitimos llorar por esa tristeza, el agua podrida se drena. De hecho, las lágrimas de tristeza despiden ciertas toxinas. Cuanto más llore, cuanto más conecto, más va drenando esa agua podrida y se va generando un vacío para que entre agua fresca, para que yo me revitalice. Otra linda imagen es el árbol que en invierno parece muerto, soltó todo lo que tenía que soltar, sus hojas, su energía, y en primavera florece como una bomba. Nosotros somos iguales, siempre y cuando conectemos con la tristeza. Entonces es eterna siempre y cuando no drene. Mientras no drene, va a ser depresión, va a ser melancolía y va a ser lo que decimos tristeza en sombra, ¿no? Algo que quieras. La sigue teniendo adentro, diría Maradona. Bueno, hay cosas que vale la pena tener adentro y cosas que no. Bueno, no, pero la tristeza, digamos, como no la pudo expresar y sentir y darse el permiso para poder entregarse a la tristeza. Hoy leía a un chico que decía, ¿cómo hago para que me duela menos? Al contrario, dejarte abrazar, ¿no? Por ese dolor para poder realmente drenarlo, como decías recién. Es así, es inevitable, hay que conectar y hay que rodearse de afectos. Rodearse de afectos que sepan que no te pueden tratar como te trataban siempre, porque tu alma, tu todo está pidiendo todo de vos. Tengo miedo que se me quede sin batería el celular, desde donde estás saliendo. ¿Cómo? Una amiga que se permitió pasar el duelo por una separación y estuvo bastante tiempo llorando porque se había separado. Y me acuerdo que me decía que ella, bueno, le daba ganas de llorar en cualquier momento. Una reunión de trabajo, te caíste. Si no, no es una transmisión mía si no se cae. Sí, Bueno, ella decía en cualquier momento. que les había avisado a todos, entonces se levantaba de una mesa de comida, de una mesa de trabajo, no, bueno, pero disculpen, y se iba a llorar. Y volvía con toda la cara, ¿sí? Pero me pareció súper valiente, o sea, me resultó admirable porque en ¿Y general por qué? esa emoción. Bueno, ahí es donde ahí es donde te pincho, porque ¿por qué te llama la atención a vos y por qué generalizás? Hay gente, como dijo Jimena hace un rato, que está cómoda estando triste. Y ahí es donde, ya lo hemos hablado en vivo, que te pasa a vos con la tristeza. Ya sabes a dónde ¿Qué voy. tiene que ver con vos? ¿Qué tiene que ver con vos? Claro, tal cual. Sí, bueno, en mi caso particular yo, digamos, El que sigue. no tengo conexión con mi tristeza. Claro. Que Y que no quizás tengo esto conexión con... sirva como testimonio, ¿no? ¿Qué malestares genera en vos no estar en contacto con la tristeza? Y hay como un conocimiento, como una disociación, digamos, interna, ¿no? Entonces, generalmente lo que me sucede es como un mecanismo de defensa donde yo soy como súper positiva. Entonces viene algo que debiera generarme tristeza y yo antes como si fuera que te levantás rápido y te sacudís y no te das tiempo para registrar qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Yo cuando me caigo físicamente, me quedo un momento en el suelo para ver si me lastimé, que es algo inteligente, digamos. Registro si tengo un hueso roto, no sé, y después me levanto, listo, y sigo, ¿no? Por supuesto con mi dolor. Pero en lo emocional
tengo que estar muy atenta porque no registro eso. Es algo que se me pasa y tengo que como que perseguir a la tristeza como quien la quiere agarrar, ¿no? Y Entonces, como decíamos hoy, a veces no me permito sentir la quiero cachar. no me permito sentir una emoción porque representa algo que para mí es negativo. Entonces, ¿qué emoción viene a taparla en tu caso? En vez de sentirte triste, ¿a qué En mi apelás? caso, Podés darte cuenta, capaz no podés darte cuenta y es lo que vas a descubrir con este curso. no sé, probablemente, o sea, yo lo primero que me pasa es esto de registrar que la evado completamente, pero supongo que el enojo podría ser una clásica que hacemos Me en enoja general, sentirme ¿no? triste. Sí, sí, sí. Te he visto hacer berrinches de niña pequeña cuando en realidad estabas triste. También. Bueno, ya está, ahora te desincomodo. Vamos a leer. Acá hay una que se llama Mirna Arias Favotti. Eh, Sí, Contaste sobre las emociones sociales y diste a entender que los celos se va a destacar en estos tiempos de aislamiento. ¿Se puede saber por qué? No sé, yo creo que en realidad es más interesante que me cuentes vos por qué reparaste en ese comentario que hice, ¿no? Si me estás tal cual. escuchando, te leo. Vamos con el siguiente. Claudia Medina. Ser consciente que somos parte de un todo no es fácil, porque estábamos hablando de las experiencias cumbres y esto de que desde mi inconsciente personal pueda conectar con el inconsciente colectivo. Ser consciente que somos parte de un todo no es fácil y mucho menos para los de mente cerrada. ¿Qué debemos aprender con este aislamiento? Debemos conectar con mi propio yo, conmigo mismo. Creo que, Claudia, es una oportunidad para conectar conmigo mismo y yendo hacia adentro conecto con el hacia afuera, con el inconsciente colectivo. No se puede vivir en ese estado. Esos son los espiritualudos que vos los ves súper armoniosos, siempre en equilibrio, y después te los cruzás con una peda para 42. Sabés en quién estoy pensando. O con un nivel de agresividad y misoginia increíble que muchas veces proyectan en mí. Bueno, no importa, quiero decir, Claro, claro. son momentos, proyectan en mí o en cualquiera. Eh, el que lo dice lo es, como decís vos, ¿no? Tal cual. Pero son momentos, momentos donde yo entro en contacto. Las experiencias cumbres son momentos que se me ocurre decir ahora como reseteos. Amplío mi conciencia, entro en contacto con lo más auténtico de mí mismo y, y es un reseteo. Empiezo a vivir, a percibir y a proyectar otras cosas porque conecté con eso. Pero mientras yo esté viviendo la experiencia terrena, son momentos. Si no, para eso, y me gusta decirlo así, quienes creen en otras vidas, ¿para qué miércoles estoy acá si voy a vivir constantemente en experiencia cumbre? No tiene sentido. Se trata de encontrar lo espiritual de la dimensión terrenal, ¿no? ¿Querés agregar algo? Hace poco mi viejo me dijo algo así, muy parecido a eso, desde toda su simpleza. Él dice que no, todas las veces que le pregunté si creía en eso, si creía en aquello, él siempre así capricornianamente, yo no pienso en esas cosas, me contestó durante años. Y hace poco me ¡Ay! dijo algo así como, me dijo algo así como, si, bueno, más allá de que pueda existir o no alguna otra cosa, si estamos acá con todo lo que tenemos que hacer con el cuerpo, con esta experiencia, esta experiencia vital, ¿no? Así que hay mucho como para hacer y entretenerse. Entonces, a veces, digamos, si uno va a tener una búsqueda, tiene que hacerse del cuerpo, hacerse de la experiencia real y concreta que estamos viviendo para poder, porque Pero esta es la forma en la que, bueno, te vas a lastimar así. pasa que lo tuve que conectar al cargador, entonces no lo puedo apoyar ordenadamente. Ahí va. A ver ahora. Bueno, Esperemos que sí. No. Ah. Bueno, bueno. ya me siento Eh, mareada. último tema y después hacemos como un cierre, porque acá hablan de esto de cómo me cuesta a mí mostrarme vulnerable. A mí mismo, no a mí, Fernando, ¿no? Am, lo dice Claudia Esponda, no me gusta mostrar mi vulnerabilidad.
En eso la entiendo a Andre. No sé en qué momento dijiste vos. Ella asocia que estar triste es ser vulnerable, me parece. Fíjate cómo cada uno interpreta desde su propio mundo interior. Estar triste no es ser Claro, vulnerable. ¿Por qué? Pero para vos sí. Tu construcción, Claudia, no te permite conectar con la tristeza porque si estoy triste soy vulnerable. Y hay gente que no, que apela a la tristeza como un mecanismo para sobrevivir. El mecanismo de la víctima, claro. ¿no? Dependiendo de la construcción de cada uno, ¿no? El objetivo de, de esta propuesta de trabajar las emociones tiene que ver con no solo identificarla, sino también ver cómo la construí, qué es para mí, qué representa. Y desde ese lugar poder desidentificarme, si está, poder desidentificarme si construyó mi máscara y conectar con ella y recibir el mensaje amoroso. Así que bueno, eh, algo que quieras decir, Andre, para cerrar sobre No, no, esto. súper interesante esta propuesta me parece y todo lo que se va a trabajar y justamente las emociones en este marco tan especial que nos está tocando transitar y que, bueno, algunos de nosotros estamos, bueno, poniendo toda la mirada en que va a ser algo, una oportunidad más que algo choto y feo, más allá de que, bueno, lo choto y feo está sucediendo, ¿no? Y ahí me caí de vuelta. Como dicen, una oportun crisis. Oportun crisis. En Los Simpsons hacen ese Homero. chiste. Sí, sí, Homero lo dice, ¿no? Bueno. Andrea me va a estar acompañando, me va a estar asistiendo en el grupo de WhatsApp para ir moderándolo. ¿No? En esto una palabra que se usa para las redes sociales. Se sumó mucha gente, repito ahora hacia el final, por si alguien se sumó y no estuvo, que abrimos una especie de fogón virtual, antes lo hacíamos presencial, lo sostendremos virtualmente mientras suceda esta crisis que estamos transitando, vayan a saber cuánto tiempo para contenernos. Sí. Estamos en un grupo de WhatsApp, vamos a ver cómo se desarrolla, quizás lo terminemos dividiendo en varios grupos para que la participación sea mejor. Así que quien quiera sumarse, me escribe por privado al celular. Vi que lo pusiste ahí entre los comentarios o me deja un comentario, yo ahora los voy a leer todos y si alguien me pide unirse al grupo le mando el link, es un link a través del cual se unen, se pueden sumar en cualquier momento y también se pueden ir sin saludar, como ya se han ido muchos, sin ningún... No, muchos no, unos poquitos serían. Sí, bueno, en porcentaje, no sé si me pone más contento que se hayan ido porque somos tantos, pero bueno, vamos a ver si dividimos el grupo. Bueno, gente... seguimos en contacto por WhatsApp. Gracias, André, por ayudarme al cierre. Y nos estamos viendo. Gracias a vos. Beso, nos vemos. Beso Plutona. Plutona es la gata de Andrea. La podría Plutona. haber traído La la mostrá. próxima. Sí, yo lo tengo roto acá, pero está echado, está descansado. Está estresado. No sé si a tu gata se le nota también. Eh, No, Por favor, los que me están pidiendo link en el comentario de Instagram, mándenme un mensaje privado porque es más difícil ver después los mensajes de Instagram. Los de Facebook sí los puedo repasar. Así que si estás en Instagram y querés formar parte del grupo de WhatsApp, escribime por privado. Bueno, gracias, André. Nos hablamos. gracias a Chau, todos, nos chau. vemos. Chau, gente de Facebook. Gracias.